Bueno. Y nuestro protagonista de hoy no puede ser otro que la Real Sociedad, que viene de proclamarse este sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla como nuevo campeón de Copa del Rey. Una Real Sociedad que personifica lo que ha sido un equipo que no lo ha tenido fácil en el comienzo de temporada, en esa primera vuelta que fue muy dura, con Sergio Francisco a los mandos, con un equipo con mucha cara joven, con mucho jugador que tenía todavía bagaje por demostrar, caso de John Martín, Beñat Turrientes o Pablo Marín sin ir más lejos. También con algunos jugadores nuevos, que sí que verá que venían con un bagaje internacional a sus espaldas. Guedes, pienso en Carlos Soler también, pero que realmente, bueno, también con mucho por demostrar en su vuelta a la liga. Como decimos, las cosas no se dieron bien bajo la batuta de Sergio Francisco, pero es algo que consiguieron reparar y de qué forma con la llegada de Matarazzo en un momento crítico de la temporada que les hizo conseguir rachas de victoria, ir pasando rondas en Copa del Rey hasta plantarse en esa final que se llevaron y de qué manera y qué partido. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Liga con Juegui. ¿Qué tal, Javi? Pues mira, muy bien. Creo que con ganas de hablar de esta Real Sociedad de Matarazzo, que como dices, pues le cambió la cara al equipo y se ha acabado llevando un título que si nos ponemos a inicio de temporada sería totalmente inesperado, ¿no? Además, todo lo que conlleva, que ahora comentaremos, porque de cara al año que viene también era muy importante ya llegar a la final, ya te asegura una nueva competición, pero aparte, pues esa victoria que le da también acceso a Europa, así que nada, gran día, gran fin de semana para todos los donostiarras. Una Real Sociedad que fue por delante en el marcador hasta en dos ocasiones. Un gol muy tempranero de Barrenechea. Un gol también de esos llamados psicológicos justo antes de afrontar el descanso. En este caso, Oyarzábal desde el punto de penalti, tras haber empatado previamente el Atlético de Madrid. Y luego lo que creo que podría haber sido, Juanjo, un golpe moral importante con ese gol de Ademola Lookman que dio el empate y forzó la prórroga para el conjunto de Matarazzo, que salió vivo de esa prórroga eh, y que supo competirle a un Atlético de Madrid que es cierto que venía de una semana en lo físico muy exigente tras su enfrentamiento contra el Fútbol Club Barcelona, pero no sé con qué destacas tú de la final, ¿no? Aparte de esos penaltis que la analizaremos. Sí, a mí me gustó cómo se levantó la Real de cada golpe, de cada gol del Atleti. Ya con el empate a uno, empieza o de nuevo intenta tomar el control del partido y vuelve a despertar y a jugar algo mejor y consigue ese gol importante, como decías tú, de volver a ponerse por delante con el 2-1 y sobre todo en la prórroga, ¿no? Yo creo que sí que estaba bastante muerto en el final del partido, cuando consigue el empate Lookman, tiene más oportunidades el Atleti, a raíz de los cambios además de Simeone, mejoró el equipo y parecía que se lo iba a llevar fácil en ese tiempo extra, pero no, ahí la Real consigue de nuevo hacerse con el control del juego y minimizar el peligro del conjunto rojiblanco, que sabemos que en ataque pues que tiene mucha dinamita. Así que creo que ahí esas fueron las claves, que no dejó que el Atleti se viniera arriba en ningún momento, salvo yo digo esos 5 o 10 minutos finales del encuentro, digamos, del tiempo reglamentario, pero sorprendente para mí en la parte de la prórroga. Así que Por bien, cuestiones, bien por la Real. por cuestiones obvias, nuestro protagonista hoy, la Real Sociedad, ya habrá tiempo también de analizar al Atlético de Madrid, que vamos a hablar mucho a la Liga con Jueguín, en torno a esas semifinales que tiene contra el Arsenal. Evidentemente para el Atlético fue un fracaso no conseguir un título que tenían unas posibilidades altas de llevársela, empezando la final como favorito para para esa copa, para levantar esa copa en Sevilla. Pero quiero hablar de la Real y quiero hablar de los protagonistas del partido. Porque si me voy a acciones decisivas, encuentro a Barrenechea, que precisamente venía el mes, justo el mes previo de tener una citación con la selección española, que no me parece un hecho que no suceda todos los días, ¿no? Que incluso los jugadores profesionales todos no tienen la suerte de poder decir que han estado o que han debutado con la selección nacional. El gol de Oyarzábal, que va a ser uno de los grandes baluartes del conjunto de Luis de la Fuente en esta próxima Eurocopa. Y luego el protagonismo en penalti también de dos jugadores de la casa. Tanto Pablo Marín con el gol decisivo como Unai Marrero desde la portería, teniendo dos penas máximas
y dándole esa ventaja a su equipo que propició el título. Un Unai Marrero, además, en el que pienso lo difícil que es ser portero suplente de un equipo. Porque el otro día lo veíamos, ¿no? En Liga, Unai Marrero ha jugado un total de 0 minutos. O sea, todo su bagaje esta temporada es en Copa del Rey. Sí, de hecho nos sorprendía eso porque em, pensábamos que sí que antes de la final le iba a dar minutos, le iba a dar al menos un partido, porque es algo que se viene haciendo habitualmente, que por ejemplo a Arrasate le funcionó muy bien en Osasuna antes de esa final, ¿no? Bueno, lo hizo durante toda la competición, ¿no? Que iba dando minutos al portero de la Copa en Liga y acabó llegando a a la final, que creo que para ellos pues era algo histórico. No fue así en el caso de la Real Sociedad y a pesar de ello, pues Marrero que ha rendido muy bien, tuvo esa lesión que le complicó las semifinales y tuvo muchas dudas el guardameta. Él mismamente lo había explicado semanas atrás, ¿no? Que temió por verse frenado en un año que podía ser muy importante para él, como ha acabado siendo. Y mira, pues fue ese héroe en los penaltis con dos atajadas que suponen un título copero más que importante para ellos. Se está hablando mucho de la salida de Alex Remiro esta próxima temporada de la Real Sociedad, algo que podría estar dentro de esas posibilidades, y un Unai Marrero que parece perfectamente preparado, ¿no?, para asumir la exigencia de la portería de la Real Sociedad a tenor de lo visto en esta finalísima. Quiero parar en otro nombre, John Martín. Justo mostramos ahora mismo datos de Transfer Market y vemos que entre los más valorados de la Real Sociedad, de hecho quitando a Ataque Cubo y a Mikel Oyarzábal por cuestiones obvias, que eso es otra, ¿eh? Podemos pensar que la Real ha conseguido esto sin el a priori jugador franquicia, ¿no? Quitando a Oyarzábal, evidentemente, que no es otro que Take Kubo, un Take Kubo que ha estado prácticamente en el ostracismo de las lesiones desde la llegada de Matarazzo al banquillo del equipo, ¿no? Pero quiero centrarme en esos dos jugadores que tenemos con una alta valoración de mercado y que han aparecido esta temporada, que había puesto muchas expectativas en ello al inicio de la competición. Recuerda un poco, nosotros que nos dedicamos principalmente al mundo del fantasy, y eran John Martín, con un valor de mercado de 20 millones de euros, una cláusula de 50, por cierto, y el otro es Jon Gorrotxategi, que tenía la circunstancia nada fácil de hacer olvidar a Martín Zubimendi. Sí, eso es. Y añadiría yo también a Turrientes, que ha venido jugando más últimamente por esos problemas físicos de Gorrotxategi. Y los tres han demostrado que están para ser titulares y comandar la Real del presente y del futuro. Los tres han estado o han hecho una temporada de menos a más, porque sí es verdad que a inicio de temporada quizás nos dejaron alguna duda, ¿no? Sobre todo Rochategui, John Martín también ha ido entrando y saliendo del once titular, pero desde la llegada de Matarazzo se han hecho con esos puestos de titular, sobre todo John Martín, que en la defensa ha mostrado ser un jugador de jerarquía y que, ojo, los grandes equipos que van a tener la mirada puesta en este joven futbolista. Incluso selección, ¿no? Ya había alguno que le pedía para la selección para este mundial, me parece muy complicado, pero de cara a ese posible cambio de ciclo con muchos futbolistas a partir del verano, pues va a estar en la terna John Martín, seguro. Ha sonado fuerte para el Real Madrid, uno de los últimos clubes para los que ha sonado. Yo creo que la cláusula, cuanto menos, es prohibitiva, ¿no? Que la Real tiene ahí Sí. un punto de acomodo bueno, para seguir disfrutando de la progresión de ese central con esa pinta tan espectacular como es John Martín. Quiero hablar también de otras circunstancias, ¿no? Sobre todo centrarnos en el plano futuro de qué le espera a Real de cara a la temporada próxima. Creo que tiene varios retos de mercado muy interesantes. Una es ver si con 21 años podemos ver ya una versión un poco más cercana a la aspiracional de Horry Oscarson, ¿no? Recordemos que pasa por ser un gran traspaso por parte de la Real Sociedad. Se ha quedado con ese dorsal de 9, que no es cualquier cosa en un equipo, con esa circunstancia de ser un jugador más de salir del banquillo y aportar. De hecho, en la misma final tuvo una Oscarson muy buena que le detuvo Marcos Llorente. Se está convirtiendo en un especialista, como decimos, en salir del banquillo, pero se espera mucho más. También ve qué pasa con Take Kubo, ¿no? Porque si la Real Sociedad ha demostrado que puede ganar títulos sin el japonés, que siempre ha tenido una buena percepción en el mercado de fuera, especialmente en la Premier League, no sé si por ahí pueden derivar un poco esas posibles ventas que permitan afrontar a la Real Sociedad un mercado más ambicioso para cubrir algunas situaciones.
Sí, yo creo que va a ser el nombre principal. Además, ya el pasado verano el jugador se dejó entrever bueno, que estaba algo molesto, ¿no? Por cómo había sido el mercado del club y bueno, y entiendo que le va a cambiar un poco la perspectiva por esa clasificación europea, pero sí, en mi opinión es una de las salidas que se puede dar claramente, ¿no? Al final es el jugador, como tú decías, con mejor valor de mercado y debe aprovecharlo, creo, la Real, porque sí, yo tengo la sensación de que se ha acabado un poco eh, el ciclo de Cubo en la Real, ¿eh? No, es un gran jugador y tiene mucho futuro por delante y creo que lo puede hacer bien en cualquier equipo. O sea, no es que está acabado. El futbolista ha tenido problemas de lesiones esta temporada y tenemos quizá algo mala sensación por eso, pero es un pedazo de jugador y la Real debe aprovechar y, bueno, y quizá reforzar otras posiciones, como creo que el centro de la zaga, donde ha tenido muchos problemas, hasta, bueno, esa irrupción de John Martín, ninguno estaba a gran nivel, ninguno convencía, también reforzar el lateral derecho con las lesiones de Odriozola, pues que te surge al final un problema y solo tienes a Aramburu. Y bueno, quizás alguna posición más que pueda mejorar el equipo. Así que sí, me parecería una venta interesante la de Cubo. Hablamos del cuarto título de Copa de la Real Sociedad. El último fue la 19-20 ante el Athletic, con esa temporada recordada por el parón de COVID. Y se hizo con ese título ante su máximo rival. ¿Qué le da derecho este título de Copa del Rey a la Real Sociedad? Una vez analizado también esa parte, ¿no? De los retos que va a tener en plantilla, con la continuidad de Matarazzo, entendemos, eh, y también con la continuidad de sus jugadores más importantes que le han traído este título. Pero aparte de eso, vamos a ver una Real Sociedad en Europa, vamos a ver una Real Sociedad en la Supercopa de España. Juanjo, ¿tú cómo ves ese futuro casi presente ya, ¿no? Porque no queda tanto para el inicio de la próxima competición del conjunto de las tierras. Bueno, futuro, o sea, un año muy interesante para la Real. Creo que muy ilusionante para ellos porque al final afrontan más competiciones. Ya lo dijo Imanol, que el reto de la Real era asentarse en tener estas competiciones, en jugar cada 2, 3 días, que siempre era complicado, pero que era el gran objetivo, que era lo que querían y van a volver tras un año pues que no han tenido esa competición europea sobre todo. Al final la Supercopa pues ya sabemos que es difícil con Madrid, Barça y el propio Atleti pues le va a ser complicado. Pero bueno, en Europa League hay que ver qué versión da. Bueno, por cierto, tendría posibilidad de ir a Champions si se consigue esa quinta plaza y acaba siendo quinto, que bueno, que no está tan lejos, está séptimo en Liga, pero si no, bueno, yo creo que el equipo sí que puede que se deje llevar, sería lo normal, porque ya se asegura la Europa League, donde tiene un gran reto por delante porque es una competición que tampoco le ha ido tan bien cuando ha estado, no ha pasado de octavos de final. Sí, sí que he visto hace muchos años una UEFA que llegaron a cuartos, pero siendo ya Europa League no han pasado de octavos, así que bueno, un buen reto y creo un reto bonito y que si sigue así al nivel que está y con Matarazzo que parece que ha brillado le ha cogido gusto al equipo, pues puede dar guerra a muchos clubes europeos. Le Así pasa un que poco como. muchas ganas Le de pasa un verles. poco como al Betis, ¿no? Tienen todavía esa deuda Mm. europea. Son equipos que nos gustan mucho, que nos dan mucho color a la liga, también por el fútbol que practican, por los jugadores que tienen, también por su afición, evidentemente. Y le falta ese puntito, ¿no? En Europa, igual que hemos visto equipos sumamente competitivos en Europa, caso del Villarreal o del Sevilla, no ha pasado lo mismo con la Real Sociedad y seguramente sea ese punto que querrán reforzar de cara a la próxima temporada. Analizado la final de Copa, damos la enhorabuena a todos nuestros oyentes Churi Ordines por ese título de Copa del Rey, que bien vale los sufrimientos que han tenido en esta temporada, sobre todo en esa primera vuelta. Nos marchamos a la otra sección donde vamos a analizar la jornada intersemanal que tenemos en la liga porque chicos, el fútbol no para. Y para esta intersemanal, Juanjo, me hacías una propuesta muy interesante, ¿no? Vamos a hablar un poco de cuotas, predicciones, apuestas, vamos a buscar un poco la sorpresa en ciertos partidos, porque ya lo comentamos la semana pasada, pero los pequeñitos, los que se están jugando el descenso, los equipos que están sufriendo, quieren sacar la cabecita. Vamos a analizar primero dos partidos que creo que son interesantes y donde lo tenemos un poco más claro. Y luego vamos a analizar dos partidos que son un poco más una sorpresa. ¿Sí te parece?
Empezamos con el primero, hablamos del Mallorca-Valencia. Unas cuotas súper ajustadas en Jueguin. Me ha gustado mucho que me las pase y las elijas porque, francamente, el uno se paga a 2,50, o sea, la victoria del Mallorca a 2,50, el empate a 3,15 y la victoria del Valencia como visitante a 2,90. Sin embargo, me parece, y creo que lo enfocabas por aquí, un coste de oportunidad tremendo apostar por el Mallorca en casa. Sí, bueno, viene de dos victorias consecutivas en Son Mox ante Rayo, claramente además con ese 3-0, y ante Real Madrid por 2-1. Se ha hecho fuerte en su estadio, está con una mejor imagen además desde que ha llegado de Michelis, con futbolistas creciendo. Es cierto que ha tenido esa baja importante de Raillo, que no se notó, por ejemplo, ante Rayo, y de Lubumbo, que no estará en este partido, pero bueno, yo creo que tiene suficientes credenciales como para imponerse a un Valencia que de nuevo viene de una dura derrota, metiéndose en problemas otra vez, y creo que eso anímicamente le puede afectar en este encuentro. Bajas muy importantes para ellos en defensa, sobre todo, donde pues va a tener que utilizar a Pepelu de central, salvo que juegue un canteranos. Pero bueno, del primer equipo, digamos que el único central sano es Chomert, que bueno, sí es cierto que ha crecido durante la temporada, no es un jugador que ha sido fiable a lo largo de su etapa en el Valencia, así que por esas dos cuestiones, cómo viene el Mallorca, cómo viene el Valencia y las bajas, para mí doy un favoritismo al Mallorca mayor al que tiene las cuotas. Nos han dejado algo de duda el conjunto de Carlos Corberán en esa derrota contra el Celta en casa, donde creo que el Valencia precisamente venía de una buena racha. Verdad que había caído en Oviedo antes, pero creo que era un buen partido para mostrar fortaleza de grupo. Creo que es lo que le falta. El Valencia nos está acostumbrando esta temporada demasiado a ser un equipo montaña rusa, ¿no? O sea, igual te digo que es capaz de ganar en Mallorca. O sea, realmente tampoco Sí, sí. es algo que me sorprendería. Pero el Mallorca viene fuerte desde atrás. O sea, es un equipo que ahora mismo viene. Yo no daba un duro por Martín de Micheli, la verdad. Me pareció una selección demasiado random para el banquillo. Y he de reconocer que me ha sorprendido gratamente. Como decimos, la cuota de victoria del Mallorca es la que más nos atrae, aunque de los tres resultados es la que peor se paga, pero para ser una victoria creo que se paga alto. Y luego quería repasar contigo algunas otras más interesantes. No sé si habéis podido mirar el gol de Vedat Murici. Eh, así por. Lo que pasa es que igual no se está ya ni siquiera pagando bien, ¿no? Tenemos por aquí el especial Murici, meterá un, Claro. un gol o más, 2,30. Bueno, Bueno, es bastante interesante sí. la cuota, ¿eh? Sí, sí. Recordemos que, pues eso, lleva 21 goles, está a un nivel espectacular, además viene de nuevo en racha, desde ese penalti fallado en Elche que cogió rabia, y ahí está, para mí una cuota más que interesante, ¿eh? Ya marcará 2 goles, un doblete que hemos visto esta temporada, se paga a 10 euros, o sea que cuidado, interesante también como posible combinación ese faltas recibidas Vale. de 1,5, porque es su futbolista que normalmente pues sí que, pues bueno, al final balones en largo, él pelea mucho con los defensas, está en constante guerra con ellos, y es normal que un par de faltas por partido pueda recibir, de ahí que sea baja la cuota, pero bueno, oye, para combinar con alguna que otra cuestión me parece interesante. O sea que tenemos el Vedat Murici marcará un gol, 2,30. Falta recibida más 1 más 1,5, 1,60. Y luego victoria del Mallorca. O sea, es una cuotita que se nos queda muy graciosa en una combinada. Sí, sí, Vale. sí. Vamos al Muy interesante. siguiente partido. Levante-Sevilla. Victoria del Levante a 2,45. Victoria de. Me recuerda mucho esta, la del Mallorca, ¿eh? Sí. Empate a 3,20 y victoria del Sevilla a 2,90. ¿Qué encontramos con el Sevilla? Un equipo muy poco fiable, compañero. Un equipo muy poco fiable. El otro día viene de victoria contra el Atlético de Madrid, pero recordamos que era prácticamente un Atlético de Madrid B, pensando en Copa, y aún así, bueno, pues al Sevilla le costó llevarse la victoria porque tampoco es que imprimiera un juego especialmente atractivo. Con el Levante nos encontramos otra situación. Equipo que también viene en crecimiento, aunque es cierto que ha empezado a hacer los deberes muy tarde. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo lo mismo que con el Mallorca, veo un equipo que en casa está siendo muy fuerte. Son 3 victorias y un empate en los últimos 4 partidos. Es decir, que esa localidad se está imponiendo, y además yo vengo repitiendo hace semanas que es un equipo que me está gustando.
que ha ido claramente de menos a más y que con Luis Castro pues ha mejorado mucho y me parece un equipo robusto y difícil de ganar, salvo que ellos mismos cometan sus propios errores, ¿no? Que es algo que sí que ha pasado a lo largo de la temporada, pero creo que en casa, por cómo viene también el Sevilla, me parece un partido muy propicio para que el Levante se lleve los 3 puntos o mínimo consiga el empate, ¿no? De hecho, yo creo que hasta el Sevilla firmaría el empate porque, claro, caer derrotado ante el Levante supone de nuevo, bueno, ya está en problemas, pero meterse aún más porque encima le recortaría mucho a un Levante que quiere seguir aferrándose a esa permanencia que parecía muy complicada hace un mes o mes y medio. Dos consejos que quiero daros aquí. Si a lo mejor la cuota 1 a Levante a 2,45 Sí. no os parece suficientemente atractiva, yo sí que le pondría a ambos equipos marcan. En ese caso, la cuota 1 a ambos equipos marcan nos sube a 5,30, ¿vale? Porque sí que creo que es verdad que el Levante al final está recibiendo goles, ¿no? Viene precisamente de un partido anterior donde no lo hizo Mm. contra el Getafe, ¿vale? Pero creo que es un equipo que, aunque veamos la mejor versión de Matt Ryan, es un equipo que en este partido, si se va un poco de madre, podemos ver goles. Y luego quería hablar de jugadores y quiero ver por aquí Carlos Espí, ¿no? Carlos Espí se paga 2,75 su gol. Claro, es que este chico, Juanjo, Mm. viene muy La en racha, progresión, ¿eh? la racha es brutal, sí, sí. Y fíjate que se paga peor que el gol de Acor Adams, que Ujú. sería 2,50. Así que, bueno, pues me parece cuota muy, muy interesante, pues. De hecho, de las que hemos comentado, me parece la cuota que más puede funcionar, ¿eh? Casi 3. eh, de hecho, veo errores como el de Tallón, ¿no? Que ni siquiera Sí. es titular, un 3,25 lleva sin marcar. Sí, Mm, bueno, no en este- juega siquiera, ¿no? O sea, Claro. Sí, bueno, el otro día salió, por ejemplo, en los minutos lo finales que ante pasa que Getafe, ahí pero que no. entiendo que ahí toma el histórico, ¿no? Entonces Sí, eso es. seguirá un poco farmeando hype desde el principio de temporada Eta y John. Quedaros con esto en el Levante, ¿vale? Victoria, ambos equipos marcan y el gol de espía a Y 2,75 no está nada mal. Podemos decir probar. rápido, Javi, Sí, que se me ha pasado, que es que en la ida el ¿vale? Levante ganó 0-3 al Sevilla, ¿eh? Sí. En un momento en el que el Levante pues estaba como estaba, ¿no? Mira, Así que, me cuidado. acuerdo de Carlos Álvarez pidiendo perdón a la grada. Ex Sí, canterano del sí, sí, bueno, Sevilla. es que fue un partidazo de Carlos Álvarez y sobre todo del equipo, ¿no? Creo que además fueron muy rápido los goles o en la primera parte, me viene a la mente Yo te ahora al digo decir esto de que a Carlos. mí el Levante me mola, es un equipo que si defiende lo voy a echar de menos porque es un equipo muy rock and roll y eso creo que se Sí, quiere. Nuestro protagonista había sido la Real Sociedad y vamos a hablar también de la Real Sociedad, en este caso, de su partido contra el Getafe, porque tenía la intuición, Juanjo, de que la Real Sociedad puede estar un poquito despistadita por esto de la victoria en la final de Copa y que te gustaba la cuota de victoria del Getafe a 3,60. sí, incluso buscar un empate a apuesta no válida que te baja un poco esa cuota y que si llegan a empatar te devolverían, ¿no? La apuesta, lo apostado. El X2 también está a 1,60. Y es que, a ver, los hemos visto, ¿no? Imágenes de los futbolistas celebrando la final. Van a tener, bueno, pues eso, un par de entrenamientos más ahora antes del partido. Vienen con la mente todavía, yo creo que la Cartuja va a ser un día de fiesta y en el que yo creo que lo futbolístico les va a dar un poquito igual. Además, pues los titulares llegan tocados, ¿no? Yarzabal está claro que si le cambian es porque no venía bien, ya se perdió el último partido. Guedes también, le hemos visto ahí que apenas puede subir las escaleras del avión. Ya no sabemos si por algo físico o por algo festivo, Sí, por decirlo así. sí. Pero sí, son futbolistas que lo normal es que roten, sobre todo en este partido. Sobre todo, ya digo, por ese objetivo conseguido al final es la Europa League, ya no solo el título. Así que suele ocurrir, ¿no? Que en estos días así de fiesta, de celebración, pues lo futbolístico importa menos y se enfrenta al equipo de Bordalás, que claro, que competitivamente va a estar en otro punto totalmente distinto. Así que veo bastantes posibilidades de que el Getafe pues se lleve puntos de Anoeta. La otra sorpresa que me planteas, que no me parece tampoco mala,
Lo que pasa es que fíjate cómo reacciona Higuaín y va un poco también en nuestra cabeza, ¿no? Fíjate, tenemos aquí el Elche Atlético de Madrid, el uno se paga a 2,65, el empate a 3,60 y la victoria del Atlético de Madrid a 2,50. O sea, se paga más, un poquito más, 15 céntimos, pero está apenas igualado la victoria del Elche con la del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que también llega, bueno, pensando en lo que va a ser una semana de 2 partidos previa al inicio de sus semis contra el Arsenal. Y también muy bajo de moral después de esa derrota en la final de Copa. Sí, y lo mismo con posibles rotaciones. Se ha confirmado hoy la baja de Lukman y de Sorloth. Parece que Janko y Jiménez siguen sin estar disponibles, sobre todo Janko, que bueno, que al final es un titular en la defensa. Pablo Barrios, que está saliendo de lesión. Lo mismo Johnny Cardoso, que sí va a disputar los minutos. O sea, es un equipo que también físicamente no está al 100% y creo que se va a guardar futbolista de cara a la Champions, ¿no? Llorente también recibió un golpe, al final ha pasado pruebas y no es nada, pero lo normal es que rote en este encuentro. Y el Elche, que en casa pues tiene una versión mucho mejor que fuera, que ya por cierto en la ida, que además recuerdo que estuve en ese partido en el Metropolitano, empató. Ha sido uno de los pocos equipos que ha restado puntos al Atleti en su estadio. Eh, pues bueno, son cosas a favor de los ilicitanos que le hacen tener esperanzas de conseguir esa victoria que ya logró el Sevilla, una victoria balsámica, y que la permanencia pues va a ser un factor clave. Pues aquí nos lo apuntamos como otra opción de combinada. Como veis en el menú de esta semana tenemos partidos muy interesantes, todos pendientes al descenso y además no olvidéis que en apuestas.jueguin.es podéis seguir también en la aplicación de Jueguin, bueno, pues realizando esos pronósticos porque esto no acaba. O sea, el viernes literal empieza otra nueva jornada de liga, que la iniciará, por cierto, partido del Real Madrid contra el Betis, ¿puede ser? Sí, Betis. contra el Betis Sí. este próximo viernes. Y precisamente del Real Madrid vamos a hablar. Del Real Madrid en clave fantasy, en nuestra última sección que tenemos dedicada a Sorar, dedicada al fantasy. En este caso vamos a hacer una apreciación de lo que puede ser la deriva del conjunto blanco después de quedarse sin Europa y también, bueno, con muchas dificultades en Liga. Y Juanjo, como te digo, toca hablar un poco del Real Madrid. En Fantasy vamos a hablar de lo que le espera al conjunto blanco porque tenías una teoría, no sé si comprártela. El año pasado el Real Madrid tuvo un buen bagaje justo cuando se dio un poco esta casuística, ¿no? El Madrid fue eliminado en este caso por el Arsenal, un poquito antes, con otras sensaciones también creo, ¿eh? De lo que ha sido esta Ujú. eliminatoria contra el Sí. Bayern. Y también intentó esa remontada que de hecho dependía de un partido en el Camp Nou, un partido que el Real Madrid perdió, que empezó ganando y que posteriormente perdió contra el Fútbol Club Barcelona y que fue determinante. ¿Qué pasa? Que esta temporada la diferencia es aún mayor en puntos. No sé tú cómo lo ves. Sí, iba un poco por ahí porque es que desde la jornada 31 ganó todos los partidos, excepto ese clásico, incluso ya habiendo perdido la liga después del clásico realmente, pues siguió con ese ritmo. No sé si quizás estaba empezando en el Mundial de Clubes, ¿no? Aunque iba a cambiar todo también, última época de Ancelotti, últimos partidos, que podría asemejarse a lo que esperamos que sean los últimos partidos de Álvaro Arbeloa. Bueno, creo que tiene algunos partidos donde veo claramente ganando al Madrid, como el de esta semana ante el Alavés. Tiene una visita del Oviedo, la última visita de un Athletic que está mal y que probablemente no se juegue nada. Sí que visita al Betis y visita al Barça, que para mí son los dos partidos más complicados. Pero bueno, también hay jugadores que están peleando por ir al Mundial o por hacerse un hueco en el once titular de su selección. Hay diferentes claves que creo que sí que ayudarán a que haya cierta motivación de los futbolistas. Vamos a ir a eso y voy a mostrar ya en pantalla un poco el 11 del Real Madrid para el que esté en formato audio, que no se preocupe, que también iremos narrando los jugadores que creemos que pueden crecer. Por lo pronto, Thibaut Courtois, estamos pendientes esta semana, no parece que vaya a estar disponible, con lo cual en portería seguiremos viendo a Lunin bajo palos. Entiendo que el objetivo del Real Madrid con Thibaut Courtois tiene que ser por lo menos que llegue medio rodado para ese partido contra el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. En defensa, tenemos dos jugadores que han sido, bueno, ves la inversión del Madrid este verano y eran Álvaro Carreras, Dinhausen, Franco Mastantuono
y Trent Alexander-Arnold. Tres de estos jugadores eran jugadores en defensa. Creo que una inversión casi total de casi 200 millones de euros, algo menos, creo, me parece. Pero en cualquier caso, una buena inversión por jugadores como Carreras, como Hausen, como Trent, que se han quedado, no sé si salvar al malagueño o algún momento puntual de Álvaro Carrera, pero se ha quedado un poco en muy poco, Juanjo, hablando claro. No sé si crees que Arbeloa va a castigar o va a potenciar la situación de estos tres jugadores. Sí, de hecho, pues bueno, como dato, pues tres de ellos, House en carreras y Mastantuono, estuvieron en el banquillo en la eliminatoria de Champions, incluso poniendo a Mendy Bueno, recién salido de lesión por delante de carreras, ¿no? Trent no, Franco Mastantuono, pero Trent titular. Que he dicho tren, no, Sí, no, sí. claro, pues ha sido error, sí, evidentemente Trena fue el único que, Que, que fue titular, no me refería a él. Pero sí, bueno, hay de nota que han sido jugadores que no han terminado de dar su mejor nivel o de asentarse como titulares. Sí, carreras, porque que, bueno, ha sido titular durante toda la temporada, pero ha ido de más a menos. Creo que empezó muy hmm, bien. De hecho, vimos una gran actuación, por ejemplo, contra la Yamal en el ah, clásico y, bueno, se hablaba muy bien de él. A partir de ahí creo que empezó a bajar un poco, sobre todo en este 2026. Creo que sí que Arbeloa puede potenciarles de cara a pensar en el futuro, ¿no? En siguientes temporadas y de que puedan jugar más minutos en este final de campaña. no sé si en Fantasy te apetece destacar a alguno de ellos. Sé que tienes un nombre De- en la cabeza. No digo de todo de- esto, sino de la defensa en general, bueno, de la defensa en general para mí es Militao, claro. claramente. Eh, Porque es un futbolista, además, es que cuando juega puntúa bien, te hace goles. Hemos visto que físicamente es que siempre se ha recuperado muy bien de sus lesiones, aunque luego haya acabado a lo mejor recayendo tiempo después, pero cuando está al 100% muy rápido y Arbeloa lo ha tenido claro, ¿no? Que para él es el mejor defensa del mundo, lo ha dicho en rueda de prensa. Creo que lleva razón, ahora mismo no puedo decir que sea el mejor defensa, pero, Sí, pero que, a ver, pero, que pero sí está en esa terna, ¿no? no es un mejor defensa del mundo porque no tiene regularidad por el tema de las Claro, lesiones, pero que cuando le ves eso es. jugando te da muy buena vibra. El problema aquí es Totalmente. de planificación deportiva. No puedes seguir planificando en verano que Militao o Rudiger te pueden jugar 70, 80 partidos, ¿no? Que es lo que más o menos ahora mismo se está pretendiendo. Si tú planificas una defensa en la cual puedas tener a Militao 40, 45 partidos, 50 dependiendo de la exigencia, yo creo que Militao sigue cumpliéndote muy bien en esa área. ¿Qué pasa? Que en estos dos últimos años no le han dejado al jugador, ¿no? Recuperarse de esa forma. Lo que te decía, la eliminatoria contra el Bayern, que supera el Bayern al Real Madrid, pero a mí personalmente me dio muy buena vibra ver a Militao junto a Rudiger porque es que mejora ostensiblemente la defensa del conjunto blanco. Y eso que tenían a Trent Alexander-Arnold, que defensivamente estuvo muy mal, ¿no? Nos vamos al centro del campo, donde tenemos a uno de los jugadores más en forma del mundo hoy día, que es Fede Valverde. Yo creo que cae sobre Maduro. Arda Güler viene en un crecimiento muy alto después de ese partido que no sé si puede servir para certificarse, ¿no? Como lo que puede ser en el Real Madrid. Ese partido, hablamos del partido en Múnich de la semana pasada. Y un Bellingham que creo que ahí sí se ajusta muy bien al molde de lo que tú pedías, ¿no? Juanjo, hablaba de jugadores que necesitan minutos, ¿no? De cara al Mundial, minutos después de un tiempo parado como ha estado Bellingham. O sea, es un poco más de lo mismo, ¿no? Olvidarse de Thiago, evidentemente tampoco se cuenta en exceso con Ceballos y creo que Camavinga también va a tener un final de temporada bastante difícil en cuanto a minutos. No sé tú cómo lo ves, en qué quieres destacar o qué quieres puntualizar. Sí, para mí en clave fantasy, los cuatro centrocampistas son los que me parecen que son muy interesantes, que son fichajes todavía recomendables, ¿no? Sobre todo Valverde, que al final en los cuatro últimos partidos que ha jugado en Liga ha marcado. em, no son cuatro seguidos porque tuvo ese partido por sanción en Mallorca, pero a partir de ahí pues ha sido uno de los jugadores más destacados y en clave fantasy que siempre es muy, muy recomendable. El uruguayo, a pesar de que evidentemente pues se convierte en uno de los futbolistas más caros en todas las plataformas, pero muy bien y luego hay que aprovechar porque Jude Bellingham ha ido poco a poco entrando en el equipo tras esa lesión, también su precio no es el de otras temporadas precisamente por ese tiempo que se perdió, así que también esperamos mucho de él porque está pendiente de un hilo esa titularidad
con Inglaterra y debe llegar en una mejor forma, ¿no? Porque a mí todavía no sé, no me ha terminado de convencer en estos últimos partidos y luego el momento de Arda y creo que de Tchouaméni también es bastante bueno en clave fantasy quizás no se está viendo tan reflejado, sobre todo en el caso de Arda, pero esa eliminatoria o ese partido, sobre todo en Múnich, pues puede darle un empujón para ese final de temporada. Creo que estos partidos lo que van a hacer sobre todo va a ser fomentar esos 4 centrocampistas como titulares, como bien decía Juanjo, integrando a Jude Bellingham en la posición de Thiago Pitarch. Un Thiago Pitarch que tampoco va a desaparecer, o sea, seguramente vaya teniendo minutos desde el banquillo, pero eso nos va a dejar a jugadores como César Palacios o como Manuel Ángel, que han entrado en ciertos momentos, ya sin la posibilidad de ir farmeando esos minutos, ¿no? Y creo que también fue un toque de atención, o sea, se habla mucho, ¿no?, de la expulsión de Camavinga en Múnich, daría para debate, desde luego, daría para menos para 10 minutos de reflexión, pero creo que el mensaje llega antes por parte de Álvaro Arbeloa, ¿no? O sea, estamos hablando de que Camavinga sin Tchouaméni partió desde el banquillo. O sea, se apostó por quitar a Fede de la posición en la que lo estaba haciendo mejor para que jugara de pivote, que por cierto también hay que decir que Fede Valverde hizo un muy buen partido haciendo de pivote. El día de la verdad te cumplió con creces, ¿no? No sé si en este contexto podemos hablar de algún jugador como Franco Mastantuono. Juanjo ha desaparecido completamente. Hablábamos del más a menos de Álvaro Carreras, pero seguramente el más a menos más destacado de esta temporada sea Mastantuono. Sí, totalmente, porque dejó muy buenas sensaciones en sus primeros partidos, ¿no? Parecía ese jugador desequilibrante, con buen disparo, por el que tanto ha invertido el Madrid y bueno, sí que pues su rendimiento desde luego que ha ido a casi tendiendo a cero, ¿no? Como se suele decir. No sé, ahí me genera mucha duda. Yo creo que sí que va a tener minutos en las segundas partes, sobre todo en partidos como se cierren o vaya al Madrid pues perdiendo, que creo que el argentino tendrá su oportunidad. De hecho, iba a salir, bueno, acabó saliendo a final en Múnich a final de encuentro a pesar de la expulsión, así que sí, creo que va a contar con él. Además, el jugador estará con ganas también, porque él sí que de cara al Mundial parecía tener asegurado su puesto hasta hace unos meses y ahora para nada lo tiene, ¿no? Acabó yendo casi de rebote o de última hora a la última convocatoria, así que, bueno, entiendo que estará con ganas, pero me parece complicado verle titular, no lo creo y vamos a ver con qué minutos cuenta. No me ¿Sabes, parece demasiado interesante en Fantasy. ¿Sabes la sensación a mí que me dio con Mastantuono? Que ya Xavi Alonso de últimas y Álvaro Arbeloa de primeras percibieron que para contar con Mastantuono necesitaban darle minutos. O sea, que era un jugador que necesitaba un periodo de adaptación y que ahora mismo no podían invertir en ese futuro, ¿no? En el momento en el que se dan cuenta de que esto es una cuestión de presente, ahí es muy difícil contar con Mastantuono. Le ha pasado un poco también a Hendrick, ¿no?, que viene precisamente de hacer un partidazo anoche contra el Paris Saint-Germain en la fila del Olympique de Lyon. Y es que es complicado, ¿no? Cuando el entrenador no digo que se esté jugando... Bueno, sí, podemos decir que se esté jugando el puesto. Es muy difícil que se ponga a madurar a un jugador, ¿no? Sí, pues sí, por eso entiendo que en verano acabará saliendo cedido. Creo que puede ser lo mejor para él. También le afecta el esquema. Claro, Claro. es que quien quita de Valverde, Tchouaméni, Bellingham y Arda Güler. Bueno, pero fíjate que incluso Brahim entró cuando la lesión de Mbappé, Sí, que es otro jugador del que podríamos hablar. eh, creo que ha firmado también un periodo muy interesante como jugador. Me ha gustado mucho de hecho, Brahim normalmente cuando se conecta me gusta bastante. El problema es que me cuesta verlo conectado a menudo, ¿no? ya. Eh, y quiero ir a la delantera porque hay dos nombres en el tapete. Uno es Vinicius Junior, que viene también de hacer una mala eliminatoria contra el Bayern. La hizo en el Santiago Bernabéu y lo hizo también en el partido de vuelta. Es difícil encontrarse a un Vinicius Junior que en eliminatorias de Liga de Campeones y atendiendo a los datos históricos te firme dos partidos consecutivos malos. Es raro, ¿no? Pero así fue. Y la otra es Mbappé. Con Mbappé nos encontramos igual una mala eliminatoria en cuanto a definición. Creo que le podemos apuntar en su haber 6-7 ocasiones. Fácil para Kylian Mbappé, que finalmente se fue con 2 goles, uno en la ida y otro en la vuelta. Pero creo que en condiciones normales todo el mundo pide a un Mbappé mucho más goleador, Juanjo. Y me voy a las últimas jornadas de liga.
8 jornadas últimas de liga. Mbappé es cierto que se ha perdido el 50% que no ha disputado minutos, pero lleva 8 jornadas sin marcar en liga. Mbappé lleva sin conseguir un gol en liga desde el 8 de febrero. Estamos a 20 de abril. Sí, yo creo, bueno, claramente el peor periodo de Mbappé con el Madrid, porque el año pasado, a pesar de que dejó dudas quizás en algunos momentos o que el equipo estaba bien, Mbappé seguía marcando. De hecho, fue Pichichi y Bota de Oro, creo que sobre todo el Pichichi muy destacado y con bastante facilidad. Así que sí que, bueno, pues está en un mal momento. Evidentemente el tema de la rodilla le tiene que afectar. Además se hablaba de que tenía tocado algo más, algún ligamento, o sea que quizás esté jugando con molestias, algo que no sabemos, o sea, no es descartable sin llegar a riesgo de lesión, creo, pero bueno, evidentemente son cosas que te afectan. Yo sigo confiando en clave fantasy, en que Mbappé va a volver a marcar y va a volver a coger esa racha. No sé si con el final de la temporada pasada, que fue muy bueno, eh, ahora estaba intentando buscar a ver ese dato de cuántos goles hizo, pero bueno, que marcó también en todos los partidos del final de la temporada. Entonces, que vayamos a ver ese rendimiento, tengo mis dudas, pero que va a volver a marcar y que en este final de temporada, además tiene partidos ya dicho a priori, eh, fáciles o sencillos, o en los que el Madrid debe ganar, así que confío todavía en Kylian. Me voy por los jugadores que están subiendo en la actualidad en Bivenger. Encontramos a Eder Militao como el jugador que más sube. Va un poco en apreciación de lo que habías comentado. Jude Bellingham en el segundo, alcanzando ya un valor de 16,4 millones de euros. Federico, Arda Güler, Vinicius Junior también subiendo ostensiblemente. Y luego nos encontramos un par de jugadores de plantilla, como son el caso de Mendy o de Brahim. ¿En qué pierde la confianza el mercado Bivenger? Evidentemente en Raúl Asencio, que tiene una enfermedad bacteriana, ¿no? Lo leí. No, Sí, no lo había leído yo eso nunca, la verdad. Pero decían que había perdido 6 kilos en una semana. Tremendo. sí, en 10 días, algo así, sí, tuvo como un virus gastrointestinal y al final acabó siendo hospitalizado para ver qué pasaba ahí, era una bacteria. Ahora no recuerdo el jugador, pero el año pasado hubo un caso similar en la liga. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me viene. Pero sí que hubo un caso así raro que al final fue, no sé si fue Almeida del Valencia, es el que me viene a la mente. Pero algo así ocurrió, que es algo extraño y le va a costar evidentemente este final de temporada, porque al haber perdido tantos kilos, ya no solo esto que se ha perdido, sino que le va a costar pues volver a ponerse en forma y creo que al final teniendo un Militao, Rudiger, Le, Hausen, se le le, complica bastante su le presencia. pasó a Mbappé también, pero no por una enfermedad bacteriana en el Mundial de Clubes, si recuerdas también. Sí, Que sí, ahí, perdió. ahí fue porque hubo bastante virus en Sí. general durante el Mundial con varios jugadores y varios equipos. Álvaro Carreras, Camavinga, Thibaut Courtois, Kylian Mbappé. Bueno, evidentemente Rodrigo Gómez que está lesionado. Dinhausen, Carvajal, Tchouaméni. Son los jugadores a los que el mercado le retira o le baja un poco el pulgar, ¿eh? Con algunas excepciones porque son bajadas no especialmente gravosas teniendo en cuenta su valor de mercado como son Tchouaméni y Mbappé, pero el resto sí que se demuestra una desconfianza de mercado. Así que te diría, Juanjo, que de momento lo que yo veo aquí, ¿no? Atendiendo un poco a todo esto, es que el mercado no sigue un poco tu patrón, ¿no? De que es, oye, el Madrid tiene Ya. a la vez Betis Español, como poco antes del clásico, quiere ser 9 de 9 y el año pasado lo hizo, ¿no? Veremos si es así o no. Sí, eso es. A ver, es entendible, ¿no? Al final, los últimos partidos, que creo que es el aspecto más negativo y que menos confianza dan, ¿no? Que se ha dejado puntos inesperados, sobre todo quizá el del Girona, por ser en casa, esa derrota en Mallorca, que es verdad que sí, que es un equipo que otras temporadas se le ha complicado y, bueno, pues piensas, es que el Madrid ha tirado la liga, la tiene muy, muy complicada y la va a tirar. Yo, no sé, viendo otros años de Madrid, no creo que sea tan así. Por cierto, encontré el dato de Mbappé y fueron 9 goles en los últimos 5 partidos. Bien. Peleando, ya digo, la bota de oro, que al final, bueno, pues era un plus para él, pero ahora tiene el Pichichi, que cuidado con Murici, que está apenas 2 goles de Kylian. Así que vamos a ver.
lo contaremos aquí en A la Liga con Jueguin semana tras semana, como venimos haciendo. Todavía nos queda un último tironcito de Liga. Todavía nos queda a Rayo y a Atlético de Madrid en Europa. Creo que convendrá la semana que viene darle cuenta a eso, Juanjo, así que te vas ya preparando para ello. Y nada, te envío un fuerte abrazo y a nuestros oyentes muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Juanjo, un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Adiós. Chao.